Buenas tardes a todos, bienvenidos a este módulo 2 del Seminario de Catequesis Inclusiva que organiza el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas, el IACS, de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. La verdad que es una alegría para mí compartir con todos ustedes y continuar este camino que inició Lucas con el módulo 1, y ahora nos vamos a introducir en un camino que nos va a invitar a mirar con nuevos ojos la misión catequística y también la formación de los agentes pastorales para una catequesis, para una pastoral inclusiva. En este módulo, que no va a ser solo una propuesta metodológica, vamos a recibir una invitación a dejarnos transformar por el corazón de Dios que habla a todos, sin excepción, y que nos llama a ser una iglesia en salida, abierta, cercana y profundamente humana. Desde el Antiguo Testamento, que vamos a empezar a recorrerlo, vamos a encontrar y vamos a descubrir a un Dios que se nos revela como defensor de los vulnerables, como aquel que escucha el clamor de su pueblo y elige a los pequeños para grandes misiones. Después, ya llegando al Nuevo Testamento, vamos a ver cómo Jesús se encarna en esta lógica del reino y se acerca a quienes están al margen, que rompe prejuicios y proclama que todos tienen un lugar en la mesa del Padre. Su estilo es profundamente inclusivo. Toca, escucha, pregunta, abraza, transforma. Para después pasar, después de ese recorrido por la palabra de Dios, vamos a pasar al magisterio de la Iglesia, que guiada por el Espíritu Santo ha ido profundizando esa vocación a lo largo de los siglos. Y vamos a partir desde el Concilio Vaticano II, que nos abrió a una iglesia cada vez más participativa, encarnada y dialogante. Vamos a ver todos los documentos que nos invitan a reconocer la diversidad como riqueza y a formar comunidades donde todos puedan aprender, enseñar y celebrar la fe, para después pasar con fuerza a la acción evangelizadora desde la pastoral inclusiva, que no se trata solo de adaptar contenidos, sino de transformar nuestras actitudes, nuestras estructuras y nuestros lenguajes. Evangelizar desde la inclusión es anunciar el reino de Dios, que es para todos, especialmente para quienes han sido invisibilizados durante tanto tiempo. Es generar espacios donde cada persona pueda encontrarse con Jesús desde su realidad, donde sus dones y sus límites sean visibles. Es pasar de la inclusión como estrategia a la inclusión como un modo de ser iglesia. Pero esta transformación no va a ocurrir sola. Por eso son tan importantes estos espacios, porque van a requerir un compromiso profundo de la formación de todos los agentes pastorales, de los catequistas, de los ministros, de los animadores, de los sacerdotes, de los equipos de liturgia, de los equipos de misión, de comunicación. Todos estamos llamados a formarnos en una mirada cada vez más inclusiva, que reconozca la dignidad de cada persona, que sepa escuchar, que sepa adaptar y que sepa celebrar. La pastoral inclusiva no es tarea de unos pocos, es un estilo eclesial que debe impregnar toda la acción evangelizadora. Así nos desafía a ser comunidades que no solo acogen, sino que celebran la diversidad, que no solo enseñan, sino que aprenden de cada historia, que no solo transmiten contenidos, sino que generan encuentros que dignifican, que escuchan y que abrazan. Este módulo quiere ser eso, un espacio donde podamos reflexionar, donde podamos formarnos y también donde podamos celebrar el que podemos vivir juntos. Porque cuando la pastoral es verdaderamente inclusiva, no solamente cambia la vida de quienes participan, sino que también cambia el rostro de la vida de cada comunidad. Y en ese rostro brilla con más fuerza el rostro de Cristo. Porque la pastoral inclusiva no solamente anunciamos el Evangelio, lo encarnamos en cada gesto de ternura, en cada mirada que se reconoce y en cada abrazo que dice: vos también sos parte.
Así que los invito a que caminemos juntos por este módulo y hagamos este recorrido por la palabra de Dios, por el magisterio de la Iglesia y nos nutramos de lo que nos dice para la formación de los agentes pastorales. Bueno, modo de oración inicial y introduciéndonos ya en el módulo, los voy a invitar a escuchar una canción que les voy a presentar a continuación, donde habla de los modos de Jesús. Su modo de amar, su modo de abrazar, el modo de tratar a los demás, el modo de hacer sentir al otro más humano, y es una oración que nos invita a pedirle al Señor que nos enseñe a cada uno de nosotros a ser imagen y semejanza de Él, para poder dar testimonio de una pastoral verdaderamente inclusiva en nuestras comunidades. Así que a modo de oración inicial vamos a empezar escuchando esta canción y que cada uno la deje resonar en su corazón. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo
de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Bueno, después de rezar con esta canción donde le pedimos a Dios y le pedimos a Jesús que nos enseñe sus modos para poder dar testimonio de Él, vamos a iluminar este encuentro con la palabra de Dios. En este momento Jesús se presenta en la sinagoga y Lucas 4 del 18 al 20 nos cuenta que proclama un pasaje del profeta Isaías que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Jesús se presenta como el cumplimiento de las promesas de Dios y su misión es anunciar la buena noticia a los pobres, compartir la esperanza y la salvación, liberar a los cautivos, romper las cadenas de la opresión, dar vista a los ciegos, iluminar a aquellos que están en la oscuridad, poner en libertad a los oprimidos, liberar a aquellos que están bajo yugo. Esto muestra que la misión de Jesús es integral y que abarca lo espiritual como lo físico y lo social. Este pasaje nos invita a cada uno de nosotros a imitarlo, a hacer lo que Jesús nos dice, nos interpela para ponernos en camino y acompañar a las personas en su diversidad y en su totalidad, como parte integrante de una comunidad. Bien, la palabra de Dios ilumina y la palabra de Dios nos marca algunas metas, nos está dando algunos indicadores que nosotros como agentes pastorales tendríamos que empezar a pensar en nuestras comunidades para la inclusión de las personas con discapacidad y que tengan una verdadera participación, una participación plena en nuestras comunidades. A lo largo de este módulo vamos a tratar de pensar qué Dios nos dice a nosotros respecto a la inclusión de las personas con discapacidad y empezar a delinear cuáles son las líneas de acción que deberíamos implementar en esto de poder suscitar el interés para la inclusión de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia, animar a la creación de equipos que se responsabilicen de las personas con discapacidad y que tengan una verdadera inclusión, para ofrecer orientaciones y pautas prácticas en la catequesis, en la formación, en los sacramentos, en el compromiso con los más necesitados, en la piedad popular, también en las peregrinaciones y en los santuarios, en los contextos de las personas con discapacidad, cómo incluirlas y ofrecer algunas orientaciones y pautas prácticas, formar a los agentes de pastoral, a los catequistas, a los sacerdotes, a los responsables de cada una de las áreas pastorales, para poder brindar un servicio adecuado a las personas con discapacidad, pero también formar a las personas con discapacidad para que sean partícipes y sujetos activos de la evangelización, formarlos como agentes pastorales. Y acompañar, escuchar y apoyar también a los equipos, a las áreas que ya están conformadas en nuestras comunidades y que están al servicio de estas personas, para que tengan una verdadera y plena inclusión al resto de las áreas pastorales en nuestras comunidades. Un ejercicio para que cada uno de nosotros podamos hacer en el lugar donde estamos, a qué palabras referimos o qué palabras utilizamos cuando queremos definir inclusión o cuando queremos decir qué es la inclusión. Y pueden aparecer muchísimas palabras que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con la acogida, que tienen que ver con una necesidad.
que tienen que ver con la diversidad, con la aceptación, con hacer amigos, con el bienestar y que tienen que también ver con el cuidado. Y así podemos hacer una lista muy extensa de palabras que nos refieren a la inclusión, a las que tenemos que invitarnos a pensar para poder empezar a aplicarlos en nuestras pastorales. Y vamos a recuperar lo que Lucas ya nos presentó en el módulo 1 acerca de la inclusión, esta definición de la UNESCO, donde la inclusión se presenta como un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo, en general en todos los procesos culturales y comunitarios. Estamos hablando de que la diversidad es lo inherente al ser humano y la inclusión, para la inclusión es muy importante y es fundamental el reconocimiento de esta diversidad, que todos somos distintos y que cada uno tiene habilidades y potencialidades propias y que sobre esa concepción de diversidad, de que todos somos distintos, podemos aportar cosas grandes para la construcción del reino de Dios. Pero partimos desde esa individualidad, ¿no? De que cada uno tiene sus capacidades que le son propias y que esas capacidades nosotros estamos llamados a desarrollar, a valorar y a apreciar dentro de nuestras comunidades. Bien, y este gráfico es con la intención de que nos quede visualmente y simplemente la diferenciación de la evolución del concepto, ¿no? de discapacidad a lo largo de la historia y cómo fue considerado cada tiempo, que por supuesto cada modelo se relaciona con una perspectiva mucho más amplia. Pero la intención es que nosotros veamos gráficamente acá como en este tiempo de la prescindencia, donde las personas con discapacidad eran descartadas, desechadas, no tenidas en cuenta dentro de la comunidad de ninguna manera, que es un tiempo de exclusión, que se da también y sucede el tiempo de segregación, donde se los institucionaliza, donde se los recluye, donde se los saca de la comunidad, donde no participan de ninguna manera con la comunidad, donde pasamos a un modelo ya médico, rehabilitador, donde empezamos a hablar de la integración, pero la integración no es una incorporación de este grupo de personas a una comunidad, pero sin que tengan relación con el resto de las personas, para llegar a un concepto más amplio, que es el de inclusión, donde ya este modelo social de la discapacidad permite la participación plena de las personas dentro de una comunidad en relación con el contexto, con la comunidad en general y cada uno aportando lo que cada uno según su capacidad puede aportar para el crecimiento de una comunidad. Y acá es interesante lograr una mirada referida a la inclusión, conceptualizarla como este derecho que tenemos todas las personas de realizarnos como individuos en igualdad de posibilidades y de oportunidades. Esta realización como individuos es un derecho que tenemos independientemente de las características, de las habilidades, de la discapacidad, de la cultura o de las necesidades de atención médica. Y tomamos al Papa Francisco cuando nos dice todos, 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 que es una expresión referida del Papa Francisco para enfatizar, nos interpela, que la inclusión y la necesidad de una iglesia que sea cada vez más abierta y acogedora para todas las personas, sin importar su condición. Se refiere a la invitación universal a la dignidad humana, donde todos, tanto los que están dentro como los que puedan sentirse marginados, somos parte de la comunidad eclesial y debemos ser recibidos y valorados. Cuando pensamos en la discapacidad en esta perspectiva eclesial, pensamos en la formación de los agentes pastorales. Y los agentes pastorales
que van a brindar apoyo a las personas con discapacidad deberían tener un conocimiento básico respecto a las ciencias que nos aportan un caudal de conocimiento respecto al servicio para con las personas con discapacidad. Y es ahí donde vamos a recurrir a la pedagogía, a la psicología, a las ciencias sociales, que junto con la mirada de fe, no solas, junto con la mirada de fe, nos van a permitir una comprensión más honda y amplia de la persona para poder determinar criterios precisos sobre la práctica pastoral al servicio de las personas con discapacidad. Acá vemos que la composición de la formación de un agente pastoral tiene que ver con el aporte de las ciencias, pero fundamentalmente con el aporte de la mirada de fe, con lo que Dios nos dice y el magisterio de la Iglesia nos enseña acerca de la persona para poder comprenderla en toda su integralidad y en toda su amplitud. Por eso ahora vamos a hacer un recorrido acerca de lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que la palabra de Dios nos dice respecto a las personas con discapacidad. En el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar que en el pueblo de Israel, que es la raíz de la religión cristiana, se consideraba que la enfermedad, tanto orgánica como mental, era un castigo divino por un pecado cometido. Por eso la ceguera, la epilepsia, la sordera fueron interpretadas por algunos como un castigo de Dios. Pero hubo otra corriente de la religión judía que destacó que no toda enfermedad es necesariamente el resultado de una situación de pecado. Y podemos observar a Job como un hombre temeroso del Señor, un hombre íntegro, recto, hasta el punto de que no había en la tierra otro como él. Sin embargo, fue atacado por un montón de enfermedades y tuvo mucho sufrimiento. Por otra parte, podemos encontrar en el libro del Levítico que prescribe cómo cualquier situación de discapacidad puede ser un incitador a una ocasión, ¿no?, de buenas acciones para con los demás. Y ahí nos dice, no te burles del mudo, ni pongas tropiezo delante del ciego, sino que temerás al Señor tu Dios. Ya en el Nuevo Testamento encontramos que una de las características más patentes de Jesús, que hasta generó escándalo y extrañeza, fue su opción preferencial por los pobres y excluidos. Él sale a su encuentro, les anuncia la llegada del reino, y sus curaciones también son un signo de salud y primicia de una vida humana plena, contra las prescripciones de la época, que los consideraban a estas personas impuras. Jesús se acerca a ellas siempre con una actitud fraterna, de acogida, las toca, las sana, las incorpora a la comunidad. Los evangelios nos recuerdan a Jesús enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Los cojos, los ciegos, los paralíticos, los mancos, los lisiados, los epilépticos, los sordos, los leprosos aparecen en múltiples ocasiones en los relatos evangélicos. Y de esta forma los evangelistas ponen en evidencia la especial atención que Jesús tenía y dedicaba a las personas con estas condiciones de limitaciones personales y de marginación social. Incluso el momento y el lugar para curar a estas personas no fueron relevantes para él, porque cada persona es más importante que la ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Queda entonces clarísimo cómo Dios a lo largo de la historia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cómo le dio preponderancia y una mirada especial Jesús en el anuncio del reino, una mirada y una atención muy particular a las personas con discapacidad. Ahora nos vamos a meter en el magisterio de la Iglesia. La Iglesia es madre y maestra y nos enseña, y como pueblo de Dios, que fue animada por el Espíritu Santo, fue construyendo a través del tiempo un servicio de pastoral y una reflexión teológica
sobre la comprensión de la participación de las personas con discapacidad en los distintos espacios eclesiales. Ahora vamos a hacer un recorrido por todo el magisterio de la Iglesia y vamos a prestar atención en cómo se fue construyendo las distintas acciones pastorales o cómo la Iglesia nos fue enseñando a lo largo del tiempo cuál tiene que ser la acción de todos los fieles, de todos los bautizados respecto a las personas con discapacidad. Y vamos a partir del Concilio Vaticano II, donde la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en su número 40, hablando del llamado a la santidad, nos dice, nos enseña que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y en el logro de esta perfección empeñan los fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo, a fin de que se entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Ya en el magisterio postconciliar se reafirma este concepto, aunque en el contexto de su tiempo, ¿no? Y vamos a encontrar cómo en el Directorio Catequístico Nacional del año 1967 nos enseña que las características comunes a todos los inadaptados, ya sean físicos, sensoriales, psíquicos o sociales, permiten determinar las líneas generales, así como las insistencias necesarias de la pedagogía catequística. Recuerden de que los tiempos, los conceptos a los que se referían a las personas con discapacidad fueron evolucionando a través del tiempo y en este momento, cuando están hablando de inadaptados, se refieren a las personas que no tienen un desarrollo armónico y que les cuesta adaptarse adecuadamente a la sociedad a causa de las condiciones sociales del momento. Ya el Directorio Catequístico General en el año 1971 marca el deber de la catequesis de ofrecer a estas personas la posibilidad de vivir la vida de fe conforme a su situación. O sea que ya se les da más entidad, aunque se las sigue nombrando como inadaptado, como los causales, como ellos los protagonistas o los sujetos incapaces de adaptarse a una sociedad. Vamos a ir viendo cómo este concepto fue evolucionando a través del tiempo, ¿no? En la encíclica Evangelii Nuntiandi del año 1975, el Papa Pablo VI, cuando habla propiamente de los métodos de la catequesis, dice que deberán ser adaptados a la edad, a la cultura y a la capacidad de las personas. En la exhortación apostólica sobre la catequesis, Catechesi Tradendae de 1979, Juan Pablo II, que esta exhortación fue fruto de la Cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos del año 1977, estaba dedicada a la catequesis y se refiere a la tarea con los niños y jóvenes física o mentalmente minusválidos. Acá se produce un cambio respecto al documento catequístico general del año 1971, ya que especifica mejor el sujeto de quien se habla y comienza a considerarse la catequesis en su derecho propio, como un derecho propio a todas las personas. Continuando, un mensaje de la Santa Sede en el Año Internacional del Discapacitado en el año 1981 refiere a toda la temática de la discapacidad. Y como no es un documento específicamente catequístico, simplemente reconoce esta temática y alienta a seguir trabajando en esta dirección y en la búsqueda de una metodología adecuada. Ya la mirada referida a las personas con discapacidad es cada vez más direccionada hacia la búsqueda de una integración de estas personas en las distintas pastorales. También el Código de Derecho Canónico en el año 1983, a diferencia del Código del año 1917, presenta aquí una preocupación de que estas personas con discapacidad sean catequizadas. Ahí vamos viendo cómo el concepto de discapacidad y la atención a las personas y el servicio a las personas con discapacidad
va teniendo una evolución. Observamos ya cómo en el Directorio General Catequístico del año 1997 ya no se los llama más minusválidas a las personas con discapacidad, sino que se las empieza a llamar como deficientes físicos e intelectuales, y exhorta este directorio a que todos los catequistas deben tener una preparación adecuada para el servicio que sea cada vez más meritorio y más acorde a las capacidades individuales de estas personas. En el año 2013, con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos dice que de nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. En el magisterio actual encontramos en el Directorio para la Catequesis del año 2020, que dedica en el capítulo 8 un capítulo entero a la catequesis en la vida de las personas, y también toma unos puntos desde el 269 hasta el 272, donde nos enseña acerca de la catequesis con personas con discapacidad. Acá se manifiesta la preocupación de la Iglesia para las personas con discapacidad como una preocupación que brota, ¿no?, de la acción de Dios, y ya nos plantea la inclusión para personas con discapacidad en procesos de iniciación a la vida cristiana. Nos insta al reconocimiento de la fe y de la atención de estas personas, de las personas más frágiles, y bueno, invita a la formación adecuada de los catequistas que van a estar al servicio de estas personas. Estos capítulos después los vamos a ver con más detalle en unas placas anteriores, pero ahora nombrarlo en la evolución del concepto de discapacidad, marcar cómo fue evolucionando de inadaptados a minusválidos, a deficientes, a personas con discapacidad en la actualidad. Continuando este camino de iluminar el servicio a las personas con discapacidad en la Iglesia con el magisterio eclesial, vamos a referirnos a la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco del año 2020 sobre la fraternidad y la amistad social, donde él nos invita a reflexionar y nos dice: nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, en cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Una invitación a abrir el corazón, a cambiar la mirada, a llegar hacia esas fragilidades, hacia esas periferias que él siempre nombraba, con una actitud de cuidado, de acompañamiento, de acoger y de llevar a la comunidad a estas personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Y en este llamado de atención y de crear conciencia, en la Jornada Mundial de las Personas con Discapacidad en el año 2021, el Papa Francisco nos dice que hacer buenas leyes y derribar las barreras físicas es importante, pero no es bastante. Si no cambia también la mentalidad, si no superamos una cultura generalizada que sigue produciendo desigualdades, impidiendo que las personas con discapacidad participen activamente en la vida cotidiana. El Papa Francisco continuamente nos está hablando de esta salida, de esta conversión, de este anuncio constante y de este cambio de mentalidad, que es lo que nos está interpelando continuamente la Iglesia. Abrir el corazón para la inclusión de las personas, pero no basta con tener leyes que después no cumplimos, ni de derribar barreras físicas que son importantes, pero hay una barrera que a veces la producimos nosotros como personas, generando continuamente desigualdades para con las personas con discapacidad.
Bien, hasta acá vimos desde la canción inicial cómo Dios nos marca un modo de ser particular, donde en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña cómo tenemos que obrar frente a las personas con mayor vulnerabilidad. Después vimos cómo el magisterio de la Iglesia hizo todo un recorrido, pero siempre nos está enseñando y nos está instando a la consideración de las personas en sus capacidades y a una inclusión plena dentro de la comunidad, por más que los términos, el lenguaje que se fue utilizando cuando hacían referencia a las personas con ciertas condiciones o limitaciones, se fue modificando y fue avanzando a lo largo del tiempo. Pero siempre la Iglesia nos fue diciendo cuál es la actitud que tenemos que tener desde una pastoral ordinaria para que realmente sea inclusiva y que todos formen parte de este proceso. En este sentido, ahora vamos a ver cuáles son las líneas de acción que nos presentó tanto la palabra de Dios como el magisterio de la Iglesia, que nosotros podemos empezar a pensar y a rezar, ¿no?, para discernir en nuestras comunidades y establecer una acción evangelizadora que contenga y que favorezca una pastoral inclusiva. Bien, cuando nosotros queremos pensar en una pastoral inclusiva, tenemos que estructurarla dentro de un proceso de evangelización, porque todas las personas tienen derecho, tienen la posibilidad y tienen el deber de ser evangelizadas y de evangelizar. Entonces esa es la meta, ser evangelizados, que continuamente la Iglesia tiene que ser evangelizada, pero está llamada a evangelizar en el mundo, para el mundo y al servicio del reino. Continuamente los agentes pastorales y la pastoral inclusiva, la pastoral orgánica de una comunidad, tiene que ser llamada a estar en el mundo, para el mundo y estar al servicio del reino. Y en esa estructuración aparece el proceso de evangelización con cada una de las etapas que no las podemos desconocer y a las que tenemos que favorecer. La primera etapa es la acción misionera, que es la salida, es la búsqueda, es el ir al encuentro de los necesitados, de los ciegos, de los prisioneros, como leíamos en la profecía de Isaías, ir a buscarlos, ir a anunciarles el reino de Dios, favorecer la conversión, dar el primer anuncio para poder comenzar con una acción catequística, que es el proceso de iniciación a la vida cristiana, que la catequesis después va a tomar una forma de catequesis permanente a lo largo de todo el arco de la vida, ¿no? Pero esta catequesis tiene que formar para una acción pastoral. No nos podemos quedar nunca en el reducto de una etapa del proceso evangelizador estanco, porque el proceso no sería completo. Siempre hay que anunciar, hay que formar en la fe, y esa formación en la fe tiene que favorecer el discipulado. Entonces, partiendo de esta premisa de que la evangelización es para todos, en igualdad de condiciones y de oportunidades, es el planteo que tiene que comenzar a tener una pastoral orgánica, mirando cada una de las etapas del proceso evangelizador, y cada uno tendrá que hacer lo que corresponde, pero en función de esta integralidad. Bien, la detenida consideración de cada una de las etapas del proceso de evangelización en toda la implementación de la pastoral de una comunidad nos va a permitir que los animadores pastorales puedan detenerse en las diferencias individuales y animarlos a la integración y a la inclusión dentro de una comunidad pastoral, brindando algún servicio. Pero para ello lo primero que vamos a tener que hacer es cambiar el lenguaje y dejar de hacer foco en, cuando nos referimos a las personas con discapacidad, en el déficit. Porque el déficit no nos aporta nada sustancial como para que esta persona pueda incluirse dentro de la Iglesia. Nosotros tenemos que empezar a llamar a las personas con su nombre, sin hacer referencia al síndrome o a la patología o al déficit que está presentando. Tenemos que cambiar el lenguaje y cambiar nuestra mirada y empezar a mirar a las personas en función de sus capacidades.
cada uno de nosotros, cada persona que ingresa a un proceso de iniciación a la vida cristiana o que tiene un acercamiento a la iglesia, viene con un bagaje de información, con un montón de experiencias previas que hacen a su contexto familiar, a su contexto comunitario, o sea que nadie entra a la iniciación a la vida cristiana sin ningún concepto previo. Nosotros, a lo largo del tiempo, ese concepto previo ha hecho que muchas veces a las personas con discapacidad las hemos ubicado por fuera de las pastorales, o sea que hacíamos grupos, por ejemplo, de catequesis especial donde solamente iban ellos y ellos no tenían ninguna relación con el resto de la comunidad. Es tiempo de que empecemos a pensar de que la evangelización de las personas con discapacidad tiene que hacerse junto con la de las demás personas que viven los procesos de iniciación a la vida cristiana. No podemos más tenerlos al margen, salvo en momentos específicos donde hay que hacer algún refuerzo, donde hay que darles algún apoyo específico fundamentado para favorecer la accesibilidad de las personas. Fuera de esas situaciones que son mínimas, no hay ninguna razón por la cual nosotros separemos a las personas con discapacidad para procesos de iniciación a la vida cristiana o para otras actividades pastorales. En realidad, la verdadera vivencia, y también tomemos el ejemplo de Jesús, cómo enseñaba en su vida pública, cómo fue enseñando a la multitud, su mensaje era dirigido a todos y la convivencia se daba con todas las personas. Por lo tanto, cuando planteamos, no solamente es necesario cambiar el lenguaje, cambiar nuestra mirada, corrernos del déficit y empezar a verlo en las capacidades, sino que también considerar de que como premisa en la formación de una pastoral orgánica, no podemos considerar a las personas fuera de la comunidad, por fuera con actividades específicas, sino que necesitamos que se incluyan a una comunidad pastoral, porque en esa comunidad es donde nosotros nos modificamos mutuamente y realmente se hace luz y se hace carne el Evangelio. Cuando ya empezamos a delinear proyectos o actividades o diseñar una pastoral determinada, y en la catequesis de iniciación cristiana específicamente, no podemos dejar de lado la familia como participante activa de los procesos de formación de la fe de las personas con discapacidad. En realidad, los buenos apoyos y los grandes apoyos que nosotros podemos darle a las personas con discapacidad en cuanto a hacerle más accesible los encuentros y su verdadera participación e inclusión en una comunidad, nos las pueden ofrecer estas familias. Es necesario que los agentes pastorales estén debidamente formados, que tengan el aporte y el conocimiento mínimo de las ciencias, de lo que nos aportan las ciencias, la pedagogía, la psicología, las ciencias sociales, pero también que tengan una verdadera y eficaz formación doctrinal, espiritual, de discipulado, que permita de que estas personas vayan abriendo y facilitándole el camino a la inclusión de estas personas dentro de nuestras comunidades parroquiales. Así vamos a generar una conciencia eclesial más amplia. Sabemos que el sujeto de la catequesis es la comunidad, y para el logro de una pastoral inclusiva no sirve demasiado de que nosotros solamente desde la catequesis anunciemos y formemos en la fe a estas personas, si no hay un compromiso eclesial que favorezca después el acompañamiento y la integración al resto de las áreas particulares. Esta particular educación en la fe tiene que estar incorporada en la formación integral de la persona y se debe considerar como parte importante de la misión evangelizadora de la respectiva comunidad. O sea que cuando nosotros miramos el desempeño de una pastoral que toma la impronta de inclusiva como un modo de ser iglesia, de integrarlos a todos, tenemos que tener una debida formación, una participación adecuada de la familia y activa, y además una conciencia eclesial cada vez más amplia. Las personas con discapacidad deben ser consideradas como partes activas de la iglesia.
están llamadas a celebrar sacramentalmente su vida de fe según los dones que recibieron. ¿Y dónde? ¿Y cómo? Y bueno, participando de la catequesis, en los procesos de iniciación a la vida cristiana y después en esta forma de catequesis permanente a lo largo de todo el arco de su vida, en la liturgia, tener una participación activa en la liturgia, en la vida de la Iglesia, ser parte de la comunidad, cuerpo místico de Cristo. Cada uno es importante, y así podrán cumplir su camino de fe y transformarse en sujetos activos de la evangelización. Ellos van a poder modificar y enriquecer la comunidad cristiana con sus carismas y sus propios dones, siempre y cuando nosotros le demos la posibilidad de una plena participación dentro de la comunidad. Es muy interesante porque el Papa Francisco, en el Congreso para las Personas con Discapacidad organizada en Italia, dice que a pesar de que la Iglesia ya tiene un precedente, que ya hay acciones determinadas en beneficio y en la acogida y en la aceptación de las personas con discapacidad física, mental, sensorial, que la Iglesia los recibe y hay indicadores que se pueden marcar como muy importantes en cuanto a la consideración de estas personas. Sin embargo, dice él, a nuestras comunidades aún les cuesta practicar una verdadera inclusión, una participación plena que al final llegue a ser ordinaria, habitual. Lo que hoy nos convoca es a pensar en una catequesis inclusiva. Tiene que llegar un momento que sea un modo de ser iglesia, donde nosotros no tengamos que evocarlo para empezar a planificarlo, donde todos seamos parte, todos. Esta consideración a todos tiene que terminar siendo lo habitual, lo ordinario, lo común de cualquier pastoral, sin la necesidad de tener que decir, bueno, vamos a hacer algunas estrategias como para poder pensar en la inclusión de las personas con discapacidad. Ese crecimiento seguramente se va a dar con la evolución también del término inclusión, y esperamos, si Dios quiere y nos acompaña, que en algún momento no sea necesario hablar de inclusión, y sino de hablar de como una verdadera convivencia. Esto requiere no solo de técnicas y programas específicos, sino ante todo reconocimiento y acogida de los rostros, tenaz y paciente certeza de que cada persona es única e irrepetible y que cada rostro que se excluye es un empobrecimiento de la comunidad. Interesante como lo actitudinal de los agentes pastorales influye tanto en la acogida de estas personas y el desarrollo de una mirada cada vez más amplia y más detenida en las individualidades y en las diferencias individuales, como para empezar a acoger, a recibir y que ellos se incluyan directamente en nuestras pastorales sin necesidad de tener que propiciar con programas u otras líneas de acción la participación plena de estas personas. Y cuánto la Iglesia nos pide a nosotros, cuánto nos pide en todo su magisterio, y Dios nos lo pide con su palabra, ¿no? Cuánto nos pide que en el centro de la catequesis, en el centro del anuncio, en el centro de cada una de las líneas pastorales que nosotros vayamos implementando esté la comunidad. El sujeto de la catequesis es la comunidad. Nosotros tenemos que generar comunidad. Generar comunidad implica ser artesanos, donde sepamos valorar los talentos de cada uno, donde las comunidades sean misioneras, sean libres, sean desinteresadas y caminen juntos, caminemos todos juntos por el sendero de la gente de nuestro tiempo, inclinándonos hacia los marginados. El Papa Francisco tanto nos pidió en todo su magisterio que lleguemos a las periferias existenciales y culturales, donde necesariamente puede haber o no personas con discapacidad, pero necesariamente tenemos que llegar para anunciar el Evangelio, porque necesitamos ser una comunidad cada vez más compasiva, que se ocupe más de los abandonados, de los olvidados, y que seamos constructores de una real y verdadera convivencia. El término que va a superar
Al de inclusión, el que si Dios quiere se va a presentar, va a ser el término de convivencia, crear esta comunidad de amor donde todos somos parte. Voy a tomar este punto del Directorio para la Catequesis 2020, el 271, que lo podemos transponer también a las pastorales ordinarias, ¿no? Acá específicamente se refiere para la catequesis, pero fácilmente lo podemos adaptar a la formación de agentes pastorales y a la construcción de una pastoral cada vez más inclusiva. Porque el Directorio nos dice que las iglesias locales deben acoger con ternura a las personas con discapacidad en la catequesis diarias. Y volvemos a lo que ya planteamos, de que no hay ninguna necesidad de que estas personas sean agrupadas por fuera de la comunidad. O sea que la catequesis tiene que alojar a todas las personas, y fíjense que utiliza un término muy hermoso que dice acoger con ternura a estas personas, recibirlas e integrarlas a la comunidad. Para eso hay algunas cuestiones que vamos a tener que ir modificando también los catequistas y los agentes pastorales en general. Y lo primero que tenemos que empezar a trabajar es el lenguaje. Llegar a estas personas con un lenguaje que sea cada vez más vivencial y narrativo. Y no es menos importante que tenemos que hablar el mismo lenguaje. Comunicarnos en el lenguaje que estas personas puedan entender. Entonces es toda una dinámica dialogal que vamos a tener que favorecer y vamos a tener que empezar a construir entre todos. Estas dinámicas tienen que favorecer todo el despertar sensorial, trabajar a través de los sentidos y ser creativas. Y en esto las familias tienen y nos brindan un apoyo muy importante, porque ellos son los que nos van a favorecer y nos van a ir formando también a los catequistas para hacer que cada vez los encuentros sean más accesibles. Además de que las familias son un testimonio de amor y esperanza y tienen que ser incluidas plenamente en la comunidad. La inclusión es fidelidad al Evangelio que se abre a todos. Así que este punto me parece que podemos aplicarlo como constructor, también como indicador de una construcción de una pastoral cada vez más inclusiva. Bueno, así como tenemos que adaptar cada una de los encuentros a la diversidad que tenemos en un grupo o a la diversidad de una comunidad parroquial, todas estas adaptaciones se tienen que mirar en clave de diversidad. O sea que cada una de las adaptaciones que uno va haciendo o va pensando para proponer dentro de una comunidad eclesial tienen que ser miradas en esta atención a la diversidad. Cuando lo miramos en esta mirada así amplia de atención a la diversidad, empezamos a pensar en cómo se organizan los espacios para que favorezcan la plena participación de todas las personas, cómo podemos dar distintas alternativas de actividades, y no me refiero solamente a las actividades de los encuentros, me refiero a actividades que puedan desempeñar dentro de la comunidad eclesial, cómo podemos buscar la forma de que ellos puedan realizar actividades eficazmente y se sientan corresponsables de la misión, cómo pueden ser estas actividades variadas, ¿no? Que hay algunas que las podemos plantear en forma individual y otras que las pueden hacer en conjunto, en forma más cooperativa, utilizar materiales diversos, recursos diversos, para facilitar también más tiempo en el desarrollo de las actividades y que sean actividades más estimulantes, más creativas, y en esto graduar los niveles de exigencia en la consecución de los objetivos. Cada niño tiene un itinerario que deberá cumplir para la formación en la fe, pero el proceso es mucho más amplio. Ese proceso de formación en la fe requiere y solicita esto, ¿no? De flexibilizar tiempos, espacios, participación, recursos, actividades. Estos distintos apoyos y recursos, tanto humanos como materiales, tienen que ser utilizados para el desarrollo personal y el proceso de formación en la fe y de participación en todas las actividades eclesiales. Algunas personas requerirán de apoyos más significativos que otros
pero bueno, empezar a ver en esta flexibilidad y flexibilizar también todas las estructuras de la comunidad parroquial para que ellos tengan una verdadera participación. La catequesis ha de ser rigurosamente fiel al modo de hacer de Dios en su pedagogía divina. En esta forma la Iglesia educa la fe de los creyentes, inspiradas en la manera en que Dios se relaciona con la humanidad, que esto implica considerar tanto la dimensión divina como la dimensión humana en el proceso de formación en la fe. Y tenemos que tener algunos aspectos claves de esta pedagogía divina bien presentes. Primero, que Dios se revela de manera gradual y progresiva. ¿Sí? El segundo, que utiliza la historia de cada persona y la experiencia humana para comunicarse. No establece un lenguaje ajeno a la realidad contextual, familiar, personal de esa persona. Se adapta a las necesidades y capacidades de cada uno y busca una relación personal y amorosa con cada uno de nosotros. En la catequesis esto se va a traducir en un enfoque que sea gradual, sistemático, organizado, adecuado a las necesidades de cada una de las personas. Va a utilizar la catequesis, la experiencia y la vida cotidiana para transmitir la fe. La va a hacer en contexto, en las realidades, va a encarnar a Dios en esas realidades. Fomentar una relación personal con Dios y con la comunidad. Lo vuelvo a repetir hasta el cansancio, el magisterio. Y buscar la conversión y el crecimiento espiritual de las personas. La catequesis, que es fiel al modo de hacer de Dios, busca educar la fe de una manera más integral y personalizada. Por eso tenemos que empezar a pensar en una catequesis de la propuesta, en una catequesis de anuncio, una catequesis para todo el arco de la vida, que implique una flexibilidad considerando a cada una de las personas. Y esta flexibilidad nos habilita y nos permite adaptar los espacios, los tiempos, los recursos y la participación. El arte del acompañamiento en la catequesis, según el Directorio para la Catequesis número 2020, en el número 113, se refiere a la forma en la que los catequistas y la comunidad cristiana en general pueden acompañar a las personas en su camino de formación en la fe de manera que sea significativa y relacional. Para ello es necesario que se construyan relaciones que estén basadas en el respeto, en la confianza y en el amor, que son fundamentales para la evangelización y la catequesis. Fomentar la conversión, alentar a las personas a profundizar su fe y también a establecer esta relación íntima con Dios y ser iglesias. El acompañamiento es una forma de ser iglesia donde los discípulos descubren la importancia de compartir la fe. Por eso se tiene que dar una escucha atenta, una capacidad de discernimiento y empatía y siempre la presencia cercana y constante de todos los catequistas y agentes pastorales en esto de acompañar a las personas para una pastoral cada vez más abierta a todas y más participativa. Otro de los puntos que establece, que también es interesante retomarlos y poder pensarlos en función de una pastoral inclusiva, es la catequesis como laboratorio de diálogo, que se refiere a un enfoque más dinámico y participativo en la educación en la fe de las personas, ¿no? Donde se fomenta la interacción, el diálogo, la escucha activa, la reflexión, el intercambio entre los catequistas y los interlocutores, y también entre los interlocutores entre sí. Y tiene determinadas características este laboratorio de diálogo, que busca crear un ambiente donde las personas puedan compartir sus experiencias, sus reflexiones, sus modos de ver la vida y de enfrentar la vida. Requiere de una participación activa, porque son invitados todos a activamente ser partícipes, protagonistas de su propio proceso de formación en la fe a través de distintas actividades y de
de reflexiones y de encuentros que se van presentando. Y se fomenta una reflexión también muy importante sobre la vida para que las personas profundicen en la comprensión y vivencia de la fe. Buscamos eso, ¿no? A través del laboratorio de diálogo, de pensar a la catequesis y a la pastoral como un laboratorio de diálogo. Buscamos fomentar la comprensión de la fe y de la doctrina cristiana, desarrollar una conciencia cada vez más crítica para que las personas se relacionen con la fe y con la vida, fortalecer a la comunidad. Y esto beneficia, tiene muchos beneficios porque implica y favorece un aprendizaje que sea cada vez más significativo, que se dé un crecimiento personal respecto a la comprensión de sí mismo, ¿no? En esta comunidad, y iluminar su vida con la palabra de Dios y con lo que la Iglesia nos enseña, y genera y fomenta el crecimiento de la comunidad, donde las personas se van a sentir más valoradas y apoyadas. Es esto el laboratorio de diálogo, generar un espacio que sea cada vez más dinámico y acogedor, donde las personas reciban la posibilidad de explorar y profundizar en su fe para que sea cada vez más significativo y aplicado a su vida diaria. Y por último, las personas con discapacidad, que también lo establece el Directorio para la Catequesis del año 2020 en el número 272, las personas con discapacidad están llamadas a la plenitud de su vida sacramental. Por eso textualmente dice, para que nos quede clarísimos a todos, que los sacramentos son dones de Dios y la liturgia, incluso antes de que se entienda racionalmente, pide ser vivida. Por lo tanto, nadie puede negar los sacramentos a las personas con discapacidad. Estas personas pueden comprender en su alta dimensión de la fe lo que incluye la vida sacramental, la oración y la proclamación de la palabra. De hecho, no son solamente receptores de la catequesis, son protagonistas de la evangelización. Por eso es muy importante y es deseable que las personas con discapacidad puedan ser ellas mismas en algún momento catequistas y den testimonio con su vida en la formación en la fe de otras personas. Y bueno, ya llegamos al final de este módulo, pero no cerramos el tema porque abrimos un horizonte. Recorrimos la palabra de Dios, donde Dios nos enseña cuáles son los gestos y las actitudes de Jesús que tenemos que tomar para generar una catequesis cada vez más inclusiva. Redescubrimos que la catequesis no es solo una transmisión de contenidos, sino que es necesario crear vínculos, espacios de encuentro, gestos que dignifican. Que la pastoral inclusiva no es una tarea adicional, es el corazón mismo de la acción evangelizadora, que es mirar con los ojos de Dios, es escuchar con su ternura, es caminar con su compasión, y para que esta mirada transforme nuestras comunidades necesitamos seguir formándonos como agentes pastorales. La inclusión no se improvisa, la inclusión se aprende, se cultiva y se celebra. Gracias a todos por compartir este tiempo, por abrir el corazón, para compartir estas experiencias, por dejarse interpelar, y que este módulo esperamos que sea una semilla de nuevas prácticas, de nuevos lenguajes y de nuevas formas de ser iglesia. Que cada catequista, que cada agente pastoral se dedique un tiempo a crear un espacio donde nadie quede fuera, donde cada persona descubra que tiene un lugar y una voz y una misión por cumplir. Porque cuando la comunidad se abre a todos, el Evangelio se vuelve más creíble, más humano, más luminoso, y en esa luz brilla el rostro de Cristo, que sigue diciéndonos: vengan todos a mí. Gracias a todos por este tiempo. En la placa que continúa esta le compartimos la bibliografía, y bueno, deseamos que este sea el inicio de un camino que recorramos juntos. Que Dios los bendiga a todos y les dejo un abrazo inmenso.